Hola, muy buenos días, buenos días. Mi nombre es Víctor Javier y hoy tenemos la 12ª tradición en el taller del día de hoy. Está la compañera Josefina que estará coordinando el taller, pero antes va a ser lectura de la reflexión de este día. Así es que le damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, al igual que a Josefina. Adelante, José. Familia, hola, buenos días. Así me llamo Josefina, miembro de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos AC. Agradezco profundamente a la conciencia de este espacio, foro libre, palabra en acción. Y dice la reflexión para nosotros, ¿verdad? Es 6 de octubre, hoy para nosotros 2025. Es del libro de Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan capítulo 16, versículo 13. La verdad es semejante a una vasta caverna en la que deseamos estar, pero que somos incapaces de recorrer solos. Su entrada es clara y brillante, pero si nos adentramos más y exploramos sus escondrijos más recónditos, necesitaremos un guía o nos perderíamos. El Espíritu Santo, que conoce toda la verdad perfectamente, es el guía asignado a todos los verdaderos creyentes y los conduce según su propia capacidad, desde una cámara interior hasta otra, para que contemplen las cosas más profundas de Dios y para que les sea revelado su secreto con claridad. Cuán grande promesa es esta para una humilde mente inquisitiva. Nosotros deseamos conocer la verdad y adentrarnos en ella. Estamos conscientes de nuestra propia propensión a errar y sentimos la urgente necesidad de un guía. Nos gozamos porque el Espíritu Santo ha venido y mora entre nosotros, concediente a actuar como un guía para nosotros, y nosotros aceptamos gozosos su liderazgo. Deseamos aprender toda la verdad para no volvernos sesgados y estar sin equilibrio. No queremos ser ignorantes voluntarios de ninguna parte de la revelación para no perdernos alguna bendición o para no incurrir en pecado. El Espíritu de Dios ha venido para guiarnos a toda la verdad. Escuchemos sus palabras con corazones obedientes y sigamos su guía. Órale. Bueno, pues aquí está hablando de Cristo Jesús, mi líder. Está hablando de esa esencia y ese espíritu que ha dejado, ha dejado desde su partida. Recuerdo a los discípulos cuando él iba a ser eh, pues crucificado y le pidió ayuda
a Papá Dios para que se quedara esos 3 días con los discípulos en aquel entonces. Y ya después de resucitado, ¿verdad? Cuando Él se va a estar a la derecha del Padre, dijo que no nos iba a dejar solos, que íbamos a tener con nosotros el Consolador, es decir, su Espíritu. Eso es algo que hoy entiendo y comprendo, sin embargo, no ha sido muy sencillo, de hecho ha sido dificilísimo, porque para hablar de la verdad está implícito no solamente la verdad desde, desde Él, que es todopoderoso, es todo conocimiento, que es toda verdad. No, también está implícito esa otra parte de la verdad, de lo que es la naturaleza humana y que es parte del equipaje que acompaña, ¿verdad? Todo ser humano, hablando de mi persona, ¿verdad? Eh, desde que nace, de hecho desde antes, porque en la muerte entró con la desobediencia de los primeros padres de Adán y Eva. Entonces, las generaciones después de esa rebelión, de esa desobediencia, pues venimos, ¿verdad? Marcados con esta sentencia a la muerte. Sin embargo, Cristo Jesús, con su obra maestra, ha venido para salvar al mundo. Y para salvar al mundo, ¿verdad? Hablando de Josefina de nueva cuenta, pues es importante que Josefina conozca y reconozca esa naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Esa tendencia a la desobediencia, ese amor a esos deseos de la propia carne, de esta mente y este cuerpo que no soy yo y que ocupa aprender a conocer para poder discernir, ¿verdad? Con la ayuda del poder de su espíritu, mi consolador, poder discernir algo que es vital y que miren que yo no entendía, no comprendía. Antes de llegar al deseo, se llama necesidad. Es decir, todo ser humano tiene necesidad de alimento, tiene necesidad de un vestido, tiene necesidad de un lugar a donde guardarse de los cambios climatológicos. Hay necesidades básicas, esenciales para la supervivencia. Pero como Josefina es una enferma espiritual, ¿verdad? En sus inicios, pues no tiene la capacidad y el poder para discernir entre lo que es una necesidad y lo que es un deseo, de lo que realmente se requiere para vivir en este plano terrenal de una manera honrada y con decencia. Entonces, he tenido que darme esa tarea, ese permiso. No, realmente la propia necesidad, ¿sí? Me llevó a llegar a situaciones justas y necesarias para poder entonces aclamar ayuda después de haber buscado ayuda en diferentes partes. Eh, para llegar a este nivel que nos habla esta reflexión, ¿verdad? También está implícito el arrepentimiento, o sea, conocer esa parte humana y esa historia, sí, esa película, esa novela, y arrepentirme de toda esa manera de vivir como producto de la enfermedad espiritual, la ausencia y el desconocimiento de la existencia y el plan divino de Dios, como esa naturaleza que me ha de acompañar. Sin embargo, con la ayuda de Él, puedo someterla y antes me tenía sometida.
Entonces, hacer un inventario, reconocer toda esa manera de vivir, el arrepentimiento, o sea, es un trabajo. Y doy gracias, ¿verdad? Porque si bien es cierto, no soy producto terminado, esta parte humana pecaminosa me ha de acompañar, pero gracias a Dios, al Espíritu de Él que me guía y el acompañamiento de seres humanos tan extraordinarios como los que están aquí en esta reunión y tú que nos escuchas, ¿verdad? Cordialmente invitada para que te unas, pero tú también estás siendo parte muy importante y agradezco el tiempo que le inviertes para escuchar esta información, que si bien es cierto, ¿verdad? Es información, te comparto que para mí ha sido información de alta calidad que viene salvando mi vida un día a la vez. Así que muchísimas gracias, pero bueno. ¿Qué les parece? Y como no soy producto terminado y además no soy una experta, voy en el camino. Aquí tenemos un ser humano que yo sé que si quiere podría ampliar un poquito más lo que hemos leído de esta cita bíblica de Juan 16, capítulo 16, versículo 13. Víctor, ¿qué dices? ¿Nos compartes? Léeme, por favor, el versículo. Claro que sí, con muchísimo gusto. Dice así. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16, versículo 13. Gracias. Bien. Espérenme en Jerusalén, dijo el Señor Jesús. Y cuando venga sobre ustedes el Espíritu, obtendrán poder y me serán testigos en todas las partes del mundo. El Espíritu Santo es la presencia misma de Dios en nuestras vidas, es su personalidad. A través de su Santo Espíritu, que no es una persona, sino la propia persona de Dios, a través de su Santo Espíritu, Él se comunica con sus hijos y sus hijos comunican al mundo lo que Dios desea que escuchen. Primero, Él se ha dado a conocer a través de su Hijo Jesucristo. La existencia del Padre la ha dado a conocer Jesús. Yo no vengo por mi propia cuenta, dijo el Señor Jesús, sino que vengo porque mi Padre me envió. Y lo que yo escucho del Padre, esto es lo que hablo. Jesús siempre dijo que Él era un enviado del Dios. Pero, que, ¿para qué? ¿O por qué? ¿Por qué necesitábamos ser salvos? Salvación es un sinónimo de sanidad o sanidad es un sinónimo de salvación. Salvación y sanidad es la misma acción. Dios quiere sanar nuestras vidas, nuestras mentes. Él quiere que nosotros tengamos dominio propio porque es un don del Espíritu de Dios. Cierto que Él nos enseñaría todas las cosas cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Qué significa esto? ¿Significa que hay una forma de obtener el Espíritu de Dios? Sí. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Salvarnos? ¿Solamente eso? ¿Limpiarnos? ¿Cuál es el objetivo de Dios? El objetivo de Dios, la salvación, solamente es un camino hacia un objetivo definido. La culminación de la santidad o limpieza que Dios está haciendo en nuestras vidas, la culminación es en la coronación de la vida. Es decir, que nosotros seamos transformados en seres espirituales y seres inmortales, como Jesucristo fue transformado en un ser inmortal, siendo un humano mortal. ¿Sí? Jesús dio una vuelta completa. Se despojó de su deidad, se hizo humano, porque tenía que hacer un sacrificio. Y luego de ese sacrificio,
transformarse de nuevo en una deidad. Y ahora ese verbo encarnado, el Mesías, es el sumo sacerdote de su pueblo, la cabeza de su congregación, Jesucristo. Jesucristo está sanando nuestras mentes, nuestras formas de ser, de actuar, de conversar, de hablar, de compartir. ¿Por qué o para qué? Porque nos está preparando para que gobernemos juntamente con Dios. No es solamente que me salvó para que yo disfrute la vida y sea feliz y eso no. Jesús dijo, en el mundo habrá aflicción y ustedes no se preocupen porque yo he vencido al mundo. En esta sociedad van a sufrir, pero no se preocupen por eso porque yo he vencido esta sociedad. He vencido al pecado y al gobernante de esta sociedad. Entonces, cuando nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, tenemos una comunicación con Dios de manera consciente y subconsciente. ¿Por qué? Porque es esencia nuestra. ¿Cómo recibimos el Espíritu de Dios? A través del bautismo. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y comprendemos su plan maestro, hemos decidido ser parte del reino de Dios, dándole la espalda a las naciones y adquiriendo una nueva ciudadanía celestial, el reino de Dios. Y tenemos una nueva ciudadanía. Por eso los intereses políticos de este mundo no es nuestro negocio. Nuestro negocio es como embajadores de Cristo, es compartir la palabra del Señor, que da sanidad en sus corazones y en sus mentes y tiene la proyección de que un día estaremos llenos de satisfacción como nunca jamás podíamos haberlo estado en una plena libertad y en un cuerpo eterno, lo cual significa que no necesitarás ni de aire ni de nada para sostenerte la vida, sino que seremos hijos nacidos de Dios, con poderes similares a los de Dios, pero sujetos a su presencia como príncipes y reyes y sacerdotes del Altísimo para gobernar esta tierra. Así que la salvación no implica solamente el hecho de haberme rescatado de la soledad, la tristeza, la ansiedad, la ira, la depresión, sino que va mucho más allá de lo que tú te puedes imaginar. Por eso doy gracias a Dios por su Santo Espíritu y doy gracias a Él por su instrucción, su enseñanza, porque la forma de descubrir en la Escritura los pasajes ocultos de la Escritura y poder conocerlos y entenderlos es a través de su Santo Espíritu. Él nos va dando claves esenciales para ir comprendiendo lo que normalmente una persona no puede entender. Gracias a Dios por su revelación y por su amor. Gracias por su profecía y gracias por su presencia en nuestras vidas. Amén. Adelante, Josefina. Ok, bueno, pues ahora vamos a dar paso a al siguiente segmento, ¿verdad? Que es precisamente nuestro taller de tradiciones. Recordemos que aún continuamos en la 12ª tradición. La semana pasada nos quedamos en el párrafo 4.0 y la mecánica, comparto la lectura del párrafo, después de eso viene una serie de preguntas y para dar respuesta a las preguntas ahí se ocupa, ¿verdad?, de la colaboración de hombres, mujeres forzados y valientes. Nada más 3 personas, no ocupan ser muchos. 3 personas tendrán un tiempo para dar esa respuesta, esa opinión de 3 minutos. Y pasado las 3 participaciones, va a venir la conclusión con nuestro facilitador,
Víctor Javier, que por cierto, muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios, Cristo Jesús, te siga guardando con salud física, mental, emocional, espiritual y también financiera. Y bueno, a ver, dice así. A medida que se multiplicaban los grupos de alcohólicos anónimos, también se multiplicaban los problemas de anonimato. Entusiasmados por la recuperación espectacular de un hermano alcohólico, a veces hablábamos abiertamente de los detalles íntimos y angustiosos de su caso, detalles que estaban destinados únicamente para los oídos de su padrino. Entonces, la víctima agraviada decía, con razón, que habíamos traicionado su confianza. Estos episodios, cuando empezaron a circular fuera de Alcohólicos Anónimos, provocaron una gran falta de confianza en nuestra promesa de anonimato. Incluso hacían que a menudo la gente se alejara de nosotros. Claramente el nombre y también la historia de cada miembro de Alcohólicos Anónimos tenía que ser confidencial si él así lo deseaba. Esta fue nuestra primera lección en la aplicación práctica del anonimato. Y viene la pregunta, dice así. ¿Cómo reaccionaba la víctima agraviada? ¿Cómo reaccionaba la víctima agraviada? Vengan de ahí esas tres participaciones. De antemano, muchísimas gracias. Así sí, me encanta coordinar. Bienvenida, princesa Karina, tu tiempo, amor. Gracias. Pues pienso que lo que me quedó de la lectura, se alejaban y perdían un poco de confianza. Listo, terminé, chao. Colabórame con tu manita, amor. Muchísimas gracias. Se me estaba yendo el avión. Fíjense que también si no puedes abrir el micrófono, puedes escribir por el chat y yo con mucho gusto, con tu permiso, voy a leer la respuesta. Dicho lo anterior, ¿quién dijo yo? Bueno, voy a darle otra lectura porque a veces como que me voy muy rápido, así siento. Voy a ser un poquito más lenta. Dice así. A medida que se multiplicaban los grupos de alcohólicos anónimos, también se multiplicaban los problemas de anonimato. Entusiasmados por la recuperación espectacular de un hermano alcohólico, a veces hablábamos abiertamente de sus detalles íntimos y angustiosos de su caso, detalles que estaban destinados únicamente para los oídos de su padrino. Entonces, la víctima agraviada decía con razón que habíamos traicionado su confianza. Estos episodios, cuando empezaron a circular fuera de Alcohólicos Anónimos, provocaban una gran falta de confianza en nuestra promesa de anonimato. Incluso hacían que a menudo la gente se alejara de nosotros. Claramente el nombre y también la historia de cada miembro de Alcohólicos Anónimos tenía que ser confidencial si él así lo deseaba. Esta fue nuestra primera lección en la aplicación práctica del anónimo. ¿Alguien desea colaborarnos? Faltan 2 participaciones únicamente. ¿Alguien me pudiera ayudar con una y yo la otra y así concluimos? Mientras se van animando, venga de ahí Josefina. Bueno, aquí en el párrafo dice, ¿verdad? Que la persona cuando se daba cuenta de que nosotros
hablábamos de su proceso, de esas situaciones dificilísimas y pudieran ser incluso vergonzosas, desagradables, ¿verdad? Eh, Además de que eso es algo que se ocupa hacer en lo secreto con el guía espiritual, viviendo el apadrinamiento, o como le dicen cuando es una mujer, ¿verdad? Como en mi caso, amadrinamiento, pero pues nosotros abusamos. Después de que nos comparte, ¿verdad? Para que podamos identificarnos y si tenemos esa situación, pues nos demos cuenta, ¿verdad? Con el paso de los días que sí se puede perseverar, no llevarse ese primer trago hasta ver el milagro, nos brincamos las trancas. Y en la euforia, ¿verdad? En la alegría, en el gozo por el éxito que estamos viendo en él, se nos suelta la lengua. Ay, aquí está la pregunta. Ay, 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 gracias. Dice así, la víctima agraviada decía que habíamos traicionado su confianza. Víctor, se llegó la hora. Es tu tiempo, corazón. Venga esa conclusión y la pregunta dice así. ¿Cómo reaccionaba la víctima agraviada? Aunque este párrafo ya lo leímos y lo discutimos la vez pasada, ¿sí? El párrafo que estás leyendo, ese párrafo ya lo vimos. Entonces brincarte al otro párrafo. Voy a contestar la pregunta. Este, aquí, ¿cómo se sentía la víctima? Bueno, como yo me sentí cuando las personas llegaron a hablar con mi hermano y a decirle cosas que no eran verdad, cosas que yo no había dicho. Había dicho alguna cosa, sí, pero yo no había hablado mm, de unas cosas absurdas y horribles que le pusieron al tema. Y eso es una traición y unas ganas de fastidiar en la familia. Lo bueno es que mi hermano fue consciente y me habló directamente y me dijo, oye, Víctor, X persona dijo así, 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 así me estuvo comentando. Bueno, yo le dije, mira, yo hablé esto, pero eso no hablé eso. Esa parte yo no la dije. Es algo que ha puesto de su propia mente loca esa persona. Sí, tú sabes que esa persona siempre ha intentado destruir y no construir. Nunca le reclamé a la persona, nunca. Y la cuestión quedó entre mi hermano y yo. La otra traición en el anonimato fue cuando esa persona de 40 años que había sido delegado estatal fue creo que el segundo delegado estatal en Baja California Sur. Y no, no, es increíble cómo hacen daño, ¿verdad? Dañaron a una familia, a mí no me dañaron porque a mí no me dañan sus comentarios, pero dañaron a unas personas y afectaron a otro compañero porque era parte de su familia. Y todo por ser los tontos, ¿no? Porque entiendo que eran por ser los tontos, porque ese compañero antes iba a hablar con él acerca del apadrinamiento, pero él después se reunió conmigo y yo estuve trabajando con él durante más de un año en un grupo, ¿verdad? Donde asistí por causa de él, no porque yo quisiera ir a ese grupo, ¿no? Porque le dije, voy a apoyarte y voy a estar un año contigo en ese grupo. Y por esos celos, ¿verdad? Quizás habló él eso, ¿no? Pero yo le conozco, siempre ha sido una serpiente. En cierta ocasión llegué a su casa donde se reunían
a su taller, donde se reunían los muchos alcohólicos ahí a tomar café y a platicar. Y cuando llegué me separó y se acercó a mí y me dijo, mira, Víctor, aquí comemos gente. Y si no te gusta a ti eso, te puedes ir. Así. Entonces, cuando vemos todas esas actitudes, uno se pregunta, ¿y dónde está la recuperación, el conocimiento y el entendimiento de este hombre? No hay sanidad espiritual. Pero bueno, todo eso es molesto. Y si a mí no me lastimaron, era porque tenemos cierta madurez en comprender qué es el programa de recuperación y qué es la enfermedad. Y no ignoramos las artimañas del enemigo, como es la codicia y la envidia en el hombre. Pero bueno, hasta ahí la dejo, pero ha habido rupturas de anonimatos donde la gente ha sido muy afectada, como aquel hombre que hablaba en la tribuna y que, bueno, él como su decisión de ser gay, pues está bien, ¿no? Pero empezó a hablar cosas en la tribuna sobre su pareja y él, que vivían juntos, que se querían mucho y eso y lo otro, y luego empezó a hacer otras cuestiones, decir otras cuestiones que nunca debió haber dicho en tribuna, y así fue como cuando llegó a su casa, no encontró muebles ni nada, porque la otra persona se había llevado todo, ¿no? Entonces, enojado, pues escribió a la oficina de servicios generales, a la oficina, para demandar al grupo para que lo cerraran porque habían roto su anonimato y le había afectado en su vida familiar. La respuesta fue que él es el responsable de hablar en la tribuna lo que quiera, pero ningún grupo se hace responsable del anonimato. Cada persona decide si lo guarda o no lo guarda. Por eso aquí dice claramente que esas historias deben de quedarse en los oídos de sus padrinos. ¿Por qué? Por eso, porque hablar en tribuna lleva un riesgo y tiene que tener prudencia, porque no entendemos quiénes verdaderamente practican el, el programa de recuperación y quiénes no. Y no nos hacemos responsables de la ruptura de su anonimato. Al menos que yo lo rompa y diga nombre, lugares, fechas y sobre un asunto específico. Pero eso es todo, ¿no? Pero yo tengo que responder por mí. Yo no puedo responder por el grupo. Me enviaron una foto de una persona donde le está solicitando una foto a otra persona para, mm, con motivos de querer una unión eh, más íntima con la persona. Dice, mira, este está en tu grupo. ¿Tú crees que sea de confianza? No. No le conozco, no sé quién sea. En los grupos hay mucha gente. Yo no conozco a todos. Yo no meto las manos de la confianza por nadie. Por nadie. Esas son decisiones tuyas si quieres tener una relación con la persona o no. Pero yo no puedo recomendarte nada en lo absoluto. ¿Verdad? Entonces, pues esas cosas suceden. Seres humanos somos así. Pero tenemos que tener cuidado con lo que hacemos.
y cómo nos relacionamos con las personas, ¿verdad? Así que es mejor, si se nos ha dicho algo grave a nosotros, debemos conservar eso en nuestros corazones y no comentarlo ni en el grupo ni fuera del grupo. Se queda en nuestra intimidad. Gracias. Ok, bueno, pues vamos a continuar, ¿verdad? Viene la siguiente pregunta. Dice, Josefina, bríncate al otro párrafo, ese ya lo estudiamos. bueno, Víctor, te, te informo que hay una confusión como coordinadora prestando este servicio y es mi responsabilidad, te lo comunico. Sin embargo, si tú quieres que nos pasemos al siguiente párrafo, yo con mucho gusto acepto. Ahora Es sí, que ya dime. lo estudiamos, pues. Estamos repitiendo, estamos dándole vuelta O- a algo que ya platicamos. ok, vamos a pasarnos al párrafo 5.0 y dice así. No obstante, a algunos de nuestros principiantes, con su típica intemperancia, no les importaba en absoluto la confidencialidad. Querían proclamar a los cuatro vientos que eran miembros de Alcohólicos Anónimos. Y así lo hicieron. Los alcohólicos apenas desintoxicados iban corriendo enardecidos por todas partes, enganchando a cualquiera que les escuchara contar sus historias. Otros se precipitaban a colocarse delante de los micrófonos y las cámaras. A veces se emborrachaban estrepitosamente, poniendo a sus grupos en un gran aprieto. Pasaron de ser miembros de Alcohólicos Anónimos a ser fanfarrones de Alcohólicos Anónimos. Este fenómeno nos hizo parar a pensar. Teníamos ante nosotros la pregunta, ¿hasta qué punto debe ser anónimo un miembro de Alcohólicos Anónimos? Nuestro desarrollo dejó claro que no podíamos ser una sociedad secreta, pero era igualmente claro que tampoco podíamos convertirnos en una especie de circo. Tardamos mucho tiempo en trazar un camino seguro entre estos extremos. Por regla general, el típico recién llegado quería que su familia supiera inmediatamente lo que intentaba hacer. También quería contárselo a otros que habían tratado de ayudarle, su médico, su consejero espiritual y sus amigos íntimos. A medida que iba cobrando confianza, le parecía apropiado explicar su nueva forma de vivir a su jefe y a sus colegas. Cuando se le presentaba la oportunidad de ayudar, le resultaba fácil hablar de Alcohólicos Anónimos con casi cualquier persona. Estas revelaciones privadas le ayudaban a perder el miedo al estigma del alcoholismo y a difundir las nuevas de la existencia de Alcohólicos Anónimos en su comunidad. Y aquí viene la primera pregunta del párrafo 5.0. ¿Qué sucedió con algunos principiantes en cuanto a la confiabilidad se refiere? Y vengan de ahí esas participaciones. ¿Quién dijo yo? 3 manitas.
Yo, Cari, Adelante, princesa, gracias. pues los principiantes ah, empezaron a comunicarle este, lo que había hecho Alcohólicos Anónimos en sus vidas a todo el mundo y no discriminaban a quién decirle y a quién no. Listo, terminé, chau. Gracias, corazón. Otra manita por ahí, nos faltan 2 participaciones. También pueden escribir en el chat. Ok, bueno, mientras se animan, dice aquí, ¿verdad? Aunque no lo entiendo, espero que en la conclusión Víctor me colabore para que nos amplíe. Dice, con su típica intemperancia, no les importaba en absoluto la confidencialidad, o sea que imprudente, eh, descarriada, simple, incrédula, como niña con juguete nuevo, sin medir las consecuencias, sin ese amor y ese respeto y que va implícito en la responsabilidad, porque aquí en Alcohólicos Anónimos y en todos los programas y comunidades de 12 pasos, lo entienda o no lo entienda, lo comprenda o no lo comprenda, es de vida o muerte. Gracias. Y no veo manitas, Víctor. Amor, llegó la hora. Venga de ahí esa conclusión y si me lo permites, te digo cuál es la pregunta. Dice así. ¿Qué sucedió con algunos principiantes en cuanto a la confiabilidad se refiere? Es tu tiempo, gracias. No había tal cosa, ¿no? El intemperancia significa que las personas, pues, no tenían dominio, ¿verdad? Ya que temperancia es mesura, es ecuanimidad. Intemperancia es carentes de mesura o prudencia, imprudentes. ¿Y qué pasaba con estas personas cuando escuchaban los relatos, inclusive de la tribuna, empezaban a comentarlos o a platicarlos dentro o fuera del grupo? Em, Como un chisme de familia, o, en fin. El asunto aquí que no se daban cuenta del daño grave que estaban haciendo. Civil W sufrió un problema muy fuerte por causa del apadrinamiento, ya que en el apadrinamiento él, al querer intimar más su confianza con su ahijado, pues hizo alusión a algunas cosas personales en cuanto al libro azul se refiere, pero esta persona no solamente habló de lo que dijo Bill W, sino que aún puso otras cosas adicionales, las cuales Bill W no había dicho, ¿no? Y esto hizo que la comunidad sufriera una reacción al creerle a este intemperante sobre la mentira que él estaba hablando de Bill W. Y la comunidad empezó a perseguir a Bill W. Y empezaron a hablar de que Bill estaba loco, que estaba fuera de sí, que deberían de quitarle los derechos del libro azul y otras cosas, ¿no? Entonces, por un tiempo tuvo esta persecución de parte de los propios alcohólicos.
Cuando BW hablaba del anonimato, de la ruptura del anonimato y la importancia de mantenerse anónimos, ellos no estaban de acuerdo, se molestaban por eso, querían seguir haciendo las cosas a su manera, pero esto estaba destruyendo la confiabilidad del seno del- de los grupos existentes. Y de ahí pues sacamos una lección de este doloroso paso en cuanto al anonimato se refiere, donde entendemos que la confianza tiene que ser primaria, ¿verdad? Primaria en una acción. ¿Cómo tratamos un asunto que se nos cuenta? Bueno, ayer tuve que resolver un problema porque a la persona estaba acusando a otras personas de haber intentado entrar a su casa, eso, y específicamente a un vecino, etcétera. Pero lo que él decía era muy fantasioso, que 4 personas vestidos de negro se habían subido a su casa y eso. ¿Cómo es posible eso? O sea, no, no es creíble. Yo pensé, esta persona simplemente tiene un estado de psicótico, ¿sí? Ya sea por el alcohol que toma, ¿verdad? Y también el uso de otras drogas. Entonces, esta combinación no son buenas, así que es posible eso. Y para que no hubiera problemas, que ya en su psicosis hasta había agarrado un tubo ahí para disque defenderse o enfrentarse a la persona. Bueno, tuve que ir a hablar con los vecinos y exponer la situación clara y a preguntarle a las personas que él había señalado como supuestos testigos de una situación así. Tuve que hablar con ellos, ¿verdad? Precisamente para que uno no dañaran a esta persona, dos, que él tampoco dañara a otra persona. Y para eso, pues necesitaban ubicarlo. Le digo, bueno, pero en este momento no conversen con él, porque en este momento él está intoxicado con alcohol, pero mañana temprano pueden ustedes hablar con él, ¿verdad? Y ubicarlo en tiempo y forma sobre esa situación. Pues no queremos que pase absolutamente nada, ni que ustedes salgan lastimados, ni que esa persona salga lastimada por su locura. Entonces, ahí no hay anonimato, porque no estoy ni en ningún grupo ni nada, pero sí tengo que hacer una labor de prevención en ese asunto por el bienestar de los vecinos nuestros. Así que, pues, en ese caso yo no rompo de ningún anonimato y es de vital importancia tomar cartas en el asunto. Pero cuando se rompe el anonimato, por ejemplo, cuando una persona hace una confesión de un problema, ¿sí? Y la madrina, el padrino o el religioso, este, dice que tiene que informarlo a la policía. No, no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque la persona ha confiado en ti un problema, una situación. Si él quisiera llevarlo legalmente, lo llevaría. Y ese no es tu problema. La cuestión es que estamos escuchando los problemas de las personas, no para enviarlas a la cárcel, no. Estamos escuchando los problemas de las personas para tratar de ayudarlos a salir de su dolor emocional, no para producirle más problemas. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que debemos de actuar como personas que verdaderamente comprendemos el programa de recuperación y cuando alguien nos habla
íntimamente. Se tiene que quedar ahí. Eso que la persona dijo, ya que si ella quiere contarlo, la otra persona quiere andarlo contando a todo el mundo, pues es problema de ellos. Pero lo que se nos dio a nosotros tenemos que simplemente dejarlo en manos de Dios y ya no volver a tocar esa situación, al menos que se tenga que dar en una nueva conversación con la misma persona. Pero antes, no. Eso se queda en la privacidad de nuestro corazón. Bien, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora vámonos a la segunda pregunta de este párrafo. Dice así, estas entusiastas personas que estaban apenas dejando de beber, ¿qué es lo que más deseaban en ese momento? Esta es la pregunta y vengan de ahí esas 3 manitas, hombres o mujeres valientes y esforzados. Podemos escribir en el chat. Gracias. Josefina, porfa, ¿me puedes repetir la Adelante, pregunta? corazón. Claro que sí, tesoro. Dice así. Estas entusiastas personas que estaban apenas dejando de beber, ¿qué es lo que más deseaban en ese momento? Listo, princesa Cari y después Ara. Adelante, corazón. Pues no recuerdo mucho ya del párrafo. Sin embargo, pienso que cualquier persona que está en ese proceso es confiar y que se proteja de esa, esas cosas que expone, ¿no? Que va buscando ayuda, no más rollo. Listo, terminé. Chau. Ok, corazón. Adelante, Ara. Es tu tiempo, princesa. Gracias, buenos días. Mi nombre es Sara, soy neurótica. Y bueno, yo considero que fue lo primero que quiere recuperar un alcohólico, o bueno, nosotros, es la familia y el trabajo, ¿no? A veces, y yo me voy más como con el rango de familia, porque a veces son a las primeras personas que dañamos, a las primeras personas que hemos lastimado y lo que a veces nos hace llegar primero a Alcohólicos Anónimos. Bueno, a mí como neurótica es lo que me hizo llegar, ¿no? Ya después, pues obviamente, ya entrando en el programa, empezar a darme cuenta que no solo ellos a los que yo dañé, sino que a lo mejor me empiezo a dar cuenta que me quiero recuperar a mí misma. Eso sería todo, compañera. Gracias, princesa. ¿Me apoyas con tu manita, tesoro? ¿Alguien más desea dar su punto de vista a esta pregunta? Adelante, Josefina, es tu tiempo. Bueno, dice aquí, muchachos, el párrafo está bien extenso, pero dice aquí, ¿verdad? Dice que querían proclamar a los 4 vientos que eran miembros de Alcohólicos Anónimos y así lo hicieron. Pero ¿a qué se debe? Bueno, dice que estaban apenas dejando de beber, entonces eran unos lindos bebés y que sí habían detenido el detonante que es el alcohol, sin embargo, no tenían la capacidad y el poder para gestionar esos pensamientos que les llevaban esas emociones. Y recordemos que la enfermedad es espiritual. Entonces, en la enfermedad espiritual hay necesidades. El amor, la aceptación, la aprobación, el reconocimiento, el sentido de pertenencia, que el ser humano enfermo no tiene esa capacidad. Entonces ellos querían, ¿verdad? Porque iban a obtener, ¿sí? Esas necesidades y eran movidos, ¿sí?
por esos deseos propios de la carne, de la mente y del cuerpo del ser humano cuando no tiene gobierno, ¿sí? Por fin se iba a ver quiénes eran, pero no eran más que lindos bebés que no sabían que el dejar de beber solamente es parte del problema y que la solución son los 12 pasos de recuperación. Y para eso, pues hay que asistir a sus reuniones y todo un proceso muy interesante. Y Víctor, danos esa Mm, conclusión, apóyanos, porfa. Es tu tiempo, gracias. La pregunta te voy a decir cuál es. Mira, dice así. Estas entusiastas personas que estaban apenas dejando de beber, ¿qué es lo que más deseaban en ese momento? Venga de ahí la conclusión. Gracias. Fíjate que está tu micrófono cerrado, corazón. Ahí ya está abierto. Gracias. gracias. Bueno, esas personas querían impresionar a sus familiares, a sus amigos, a sus patrones, con el hecho de que hoy estaban contentos porque estaban aprendiendo a no beber. Y querían darle la noticia a todo mundo. La recomendación que nos da el libro Viviendo Sobrio es que no lo hagamos, que no demos la noticia inmediatamente de que somos miembros de un grupo anónimo, que no demos esa noticia, que nuestras acciones al paso del tiempo vayan hablando por nosotros y no la prisa de nuestra boca. Porque así como se puede empezar con gran entusiasmo porque se percibe los primeros tiempos de abstinencia del defecto que esté trabajando para ya no hacerlo, también puede sufrir graves recaídas y entonces la familia o los amigos le dirán, ¿y de qué te sirve ir a esa parte? No tiene caso, ¿para qué vas? Si de todas formas sigues siendo el mismo y terminas haciendo las mismas cosas. Son los reclamos más comunes dentro de las familias y dentro de los amigos. ¿Por qué? Porque no comprenden el proceso de desintoxicación mental en la que tiene que entrar el individuo y el individuo mismo no comprende el proceso de transformación que tiene que sufrir su personalidad y que todavía no es tiempo. Es mejor que hablen nuestros hechos que nuestra boca. Así es que lo que recomienda Viviendo Sobrio es precisamente eso, que no nos comprometamos con la familia ni con el patrón, porque no hacemos promesas de ninguna índole. Conociendo nuestra enfermedad emocional, pues podemos sufrir recaídas o podemos tener una falta de control todavía, porque solamente tenemos la intención de lograr el dominio propio, pero que todavía no vencemos esas áreas. Por eso es mejor no hablar, ser verdaderos anónimos. Quizás los más íntimos como la esposa o los hijos, sí, ¿verdad? Hacia dónde va mamá o hacia dónde va papá a tales horas. Pero, pero de ahí en fuera, no, no. Porque, bueno, pues por lo mismo, ¿no? Porque al estar en un estado de intemperancia, es decir, no soy de aquí ni soy de allá,
apenas llegué y pues yo quiero decirle al mundo que hoy estoy empezando una vida de sobriedad, pero pues todavía no está firme. Y realmente ninguno está firme. Como decían en las tribunas, el alcohol está tan cerca de ti como, como como un brazo extendido, ¿no? Sí. Así es que, pues, jactarse no es lo correcto, porque hemos visto a personas que se jactan de sus años de abstinencia y los hemos visto regresar otra vez a las cantinas y algunas personas las hemos visto morir después de 40 años o 30 años de estar de abstemios y recaen y ya no se vuelven a levantar. Entonces, no podemos decir que el tiempo te da recuperación. El tiempo puede darte cierta fortaleza, pero si internamente y emocionalmente no eres fuerte, cualquier viento te tumba o te mueve. Entonces, por eso es importante mejor guardar el anonimato y no solamente el nuestro, sino también el de los demás, con mayor razón. Gracias. Ok, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Dice así, estos fanfarrones de Alcohólicos Anónimos, ¿cómo terminaban? Vengan de ahí esas tres manitas. Pueden escribir por el chat. Dice así la pregunta. ¿Estos fanfarrones de Alcohólicos Anónimos cómo terminaban? Bueno, mientras se animan, pues me va a tocar. Le llaman fanfarrones acá. Fíjense en que la palabra para empezar no me gusta. Sin embargo, la acepto. Eran personas muy enfermas, con gran necesidad de la verdad, con gran necesidad de la presencia, de la verdad, que es el amor, Dios, como cada quien lo conciba. Y en esa necesidad, pues corrían a hacer, ¿verdad?, de una manera imprudente, a querer correr cuando todavía no podían ni gatear. Y el precio fue pagado muy alto. Tuvimos que beber. Sin embargo, ¿verdad? En el plan de Dios, todo es bueno, es agradable y perfecto. Algunos, como quien está en este momento con ustedes compartiendo, pues me fui nada más 17 años. Los primeros 15 no bebí, los últimos 2 empecé a beber una, los martes a las 6:30, media bien helada, con la comida, y terminé bebiendo todos los días, un 2 o 4 de marzo del 2011. Y todavía me quedé ahí y a la comunidad regresé el 14 de noviembre del 2011. Y ahorita recordaba, ¿verdad? Y con esto concluyo. Fíjense en que yo guardé el anonimato. Primero preparar el cuadro para no decirle a nadie, pero no como un acto de prudencia y de amor, movida por el miedo. Y así me sostuve ese día, 11, el 12 también, y el 13 ya no pude quedarme callada. Yo sentía que cuando me decían algo pasa, algo estás haciendo, y yo decía no, yo lo sentí como una mentira y no pude sostener esa mentira. El día 13 de noviembre del 2011, que me preguntaron 10 minutos más o menos de haber salido de mi reunión, yo dije, estoy yendo a Alcohólicos Anónimos. Y era parte de las dependencias, ¿verdad? Hoy entiendo y comprendo que es muy importante
y hay que salvaguardar las vidas, no solamente de los que ya llegamos, como mi caso, sino de aquellos que vendrán. Por eso hay que cuidar esta tradición. No hablo de mí ni de nadie. ¿Quieres saber qué pasó en la reunión? Te invito a que vengas hoy. Gracias. No veo manitas levantadas, Víctor. Dice el párrafo, ¿verdad? Que estos fanfarrones, como yo, pagamos el precio y volvimos a beber. Algunos llegan a la cárcel quizás, otros llegan al psiquiátrico, otros llegan al panteón, pero la voluntad de Dios fue que Josefina regresara a la última y cuarta opción, Alcohólicos Anónimos. Dice la pregunta así, Víctor, para ti. Estos fanfarrones de Alcohólicos Anónimos, ¿cómo terminaban? Adelante, es tu tiempo. Bien. La palabra fanfarrón viene de fanfarrias. Las fanfarrias son trompetas, son cánticos, ¿verdad? En los tiempos de Jesús venían unos hombres delante del rico, dos hombres que tocaban las fanfarrias. Y entonces tocaban esas trompetitas para decirle a la gente que se arrimaran porque iban a, a aventar monedas. Y entonces el rico agarraba un puño y les aventaba monedas a la gente, ¿no? Al público en general. Pero aquí es el asunto, es presunción. La fanfarria es una presunción, es presumir. Y yo no he estado de acuerdo nunca con que las personas que recaen tengan que volver a empezar un conteo, porque el conteo del tiempo como tal no es recuperación. Sin embargo, toda persona que recae y ha aprendido, aunque haya 3 años, que haya estado en un grupo y haya aprendido y se va del grupo, puede ser que tenga ciertas distorsiones y ciertas cosas, pero si aprendió bien emocionalmente las cosas, eso no se desaparece. El aprendizaje espiritual que haya tenido no se desaparece. Por eso dice, el paso número 1 nos habla de la posibilidad de la recaída. Se les dice a estas personas que todavía están indecisas, anda, vaya y haga la prueba. Bébase unas cuantas bebidas, 2 o 3 bebidas y deténgase. Ya no siga más, ¿verdad? Y hágalo varias veces. Dice que es mejor que una persona llegue a estar embriagado y llegue a sufrir una temblorina, ¿verdad? Que estar dudando si es o no es. Tiene que estar seguro de que verdaderamente es para que pueda la persona lograr una abstinencia. Pero, claro, como bien lo dice el paso, el primer paso, el síntoma de tu enfermedad emocional es tu alcoholismo, que es en sí una enfermedad para ti, pero que tu alcoholismo viene de males más profundos. Es la manifestación de problemas espirituales, males más profundos. Así es que si no vamos a arreglar esos problemas más profundos, la persona siempre será débil dentro del programa, porque o bien por, optará por quizás no beber, pero optará por otros campos. La lujuria, la gula, la avaricia, la codicia, el adulterio, pues, u otras cosas. Entonces, simplemente que dejará
una salida emocional y va a tomar otra fuga emocional para cubrir eso. ¿Por qué? Porque no ha logrado entender que el trabajo que se hace para la recuperación es integral, que no es tapar una cosa, sino es resolver lo que produjo esa situación. Las emociones son curables. Las emociones son curables. Y esto significa que si bien el alcoholismo se entiende como una alergia física, a una compulsión mental, una obsesión y una compulsión mental, bueno, ok, como alergia es incurable, pero hay otras cuestiones como la codependencia que son curables, que es curable la codependencia. Y otros síntomas que son curables, que es importante para nosotros comprender todo eso. La recuperación es sanidad de las emociones, no solamente abstinencia en un problema. Son dos cosas, abstinencia, control y sanidad de emociones. Es decir, yo no tengo por qué volver a ser depresivo nunca. No tengo por qué volver a ser depresivo, para nada. ¿Por qué? Porque ya entiendo lo que viví, lo que fui, que no soy hoy. Y eso es precioso. Eso es precioso, porque no soy el que fui. Y eso ha cambiado mi vida, mi pensamiento, mi manera de comunicarme, ha cambiado en mi interior mucho, ¿no? Entonces, esa es la diferencia existente. Ahora, ¿dónde terminan estas personas que presumen abstinencia? Ujú. Presumen abstinencia, pero no tienen recuperación. ¿Dónde terminan? Algunos divorciados, otros solos, solitarios, solos. Algunos terminan lejos de sus hijos, malhumorados, resentidos, y no van a beber, pero allá terminan, porque no trabajan con la integridad del programa. Y, y bueno, eh, las personas también terminan recayendo en la bebida. ¿Sí? Personas que tienen años, que asisten a los grupos y que vuelven otra vez, vuelven a asistir, y están ahí por un año, 6 meses, y otra vez regresan y así, ahí están. ¿Está bien eso? Un Pues minuto, como porfa. ellos, como ellos son impotentes, o sea, carecen de poder para permanecer, ellos están intentándolo y tienen el derecho de intentar hasta que un día lo logren. Pero si hacen las cosas diferentes, si buscan otro tipo de apadrinamiento, porque o el apadrinamiento no está funcionando, o no entiende con claridad su problema, la raíz de su problema, ¿no? Y eso es lo que hay que ayudar a la persona a que comprenda cuál es la raíz de su problema y cómo va a poder combatir eso para no regresar otra vez a esa manera de beber. Gracias. Bueno, pues una alternativa, una extraordinaria opción son estos espacios, como lo es Palabra en Acción, Libre Expresión. Agradecemos profundamente, nos escuchamos la próxima semana, sin embargo, continuamos con la siguiente sección, a donde podrán pues exponer